Buenos días, estimados. Espero que estén muy bien. Espero que estén muy bien. Buenos días de sábado. Vamos a empezar con nuestra sesión de sábado. Ya saben, la sesión más extensa que tenemos en la semana, pero ya es la última de la semana. Todavía nos falta bastante diplomado por recorrer. Como les había comentado, este es el tema un poquito más pesado, este es el donde se adquiere un poquito más de conocimiento, un poquito más técnico, al menos vemos más datos. Por ejemplo, lo de ayer cerramos con el factor de potencia, bueno, con el triángulo de potencias, cómo se relacionan entre ellas, etcétera. Ahora vamos, es parte de la transformación, ¿no? Bueno, parte de todo el sistema eléctrico, pero yo lo abordo en la parte de la transformación al hacer conciencia de la importancia de mantener un factor de potencia, pues, sano, porque no lo podemos eliminar. Los reactivos también nos sirven nos sirven para distintas cosas, no tantísimas, pero sí para distintas cosas en los sistemas eléctricos. De hecho, Comisión Federal de Electricidad bueno, cuando hacía las subastas eléctricas, compraba reactivos y compra todavía reactivos a los proveedores externos para regular sus niveles de tensión. Compra reactivos tanto inductivos como capacitivos para regular sus tensiones, ya que también los reactivos, pues claro que tienen repercusión en las tensiones. Cuando tengo una tensión muy alta, si no quiero, si no quiero afectar al sistema no sé, con algún cambio de taps en transformador de potencia o alguna otra maniobra que sea un poquito de mayor escala, le ingreso reactivos al sistema y reactivos inductivos, y lo que hace es, le llamamos, lo que hace es aplastar un poquito la tensión, el voltaje, lo aplasta un poquito. Ya tengo niveles óptimos en mi sistema dentro de los parámetros que regula el CENAL, el Centro Nacional de Control de la Energía. Ok, bueno, entonces vamos a ver ahora la economía de la transformación y algunas condiciones de la instalación, y posteriormente ya vemos la selección del transformador. Ahora voy a empezar a compartir porque ya había compartido, pero los quería saludar primero antes de compartir la pantalla, y posteriormente ya nos metemos hacia las características del transformador de nuestro proyecto. Ok. Continuamos con esto del transformador, dice economía de la transformación. Otros aspectos de la valoración del rendimiento eléctrico pueden ser de interés para el estudio de la economía de la transformación. Por ejemplo, para comparar entre sí transformadores de precio y o características distintas, valorar la conveniencia de la adquisición de la energía a media tensión o a baja tensión cuando ambas soluciones son técnicamente posibles, y conocer con mayor precisión la incidencia del costo de energía de producción. Ok. em, Yo creo que este es el punto más fuerte cuando estamos viendo si utilizamos media tensión o baja tensión. Empezando por un ejemplo que tuve hace no tanto, me buscó una persona que tiene yo no la conocía, pero incluso fue a través del instituto. Vio al instituto y pidió al director mi contacto porque quería hacer una consulta sobre su instalación eléctrica. Esta persona tiene una casa muy grande en una zona privilegiada del país. Entonces, ella me comentaba que sus recibos de luz llegaban al mes de aproximadamente 26,000 pesos. Entonces, regularmente, bueno, en casi todo el país, cuando el consumo es medio, en las zonas que son de consumo medio, la medición y la facturación es bimestral. Entonces, si lo tomáramos bimestral, a la casa de mis padres más o menos llega al bimestre 300.
a la casa donde yo vivo, más o menos llega de 250. Pues esta señora al bimestre, si lo sumamos, le llega a 52,000. Entonces sí es bastante, sí es bastante. Y dirán, pues tiene muchas cosas, vive mucha gente, etcétera. Esa era su queja, que nada más vivía ella y su esposo, y a lo mejor una o dos personas de servicio. Ya está ahí. Ella quería que le revisara su instalación por a ver si tenía fugas, incluso tenía paneles. Decía, es que tengo paneles, quería bajarle y nomás no le bajo. Tenía muchos detalles. Entonces, sí le propuse la visita técnica. Finalmente, ella decidió ir por otro camino, pero una de las soluciones que, pues desde un principio se le estaba proponiendo, y no solo yo, anteriormente le estaban proponiendo, era mudar hacia la zona, hacia la media tensión. Claro que pues implica instalar un transformador y cambiar de tarifa. Y las tarifas fijas por media tensión, cuando no es justificado, sí es costoso, pero cuando es totalmente justificado, la tarifa queda a un lado. Mira, vamos a entrar al portal de tarifas. Ok, aquí tenemos las tarifas. Primero, ejemplo, seleccionamos un mes. Ah, bueno, así está bien. No sé qué, mejor un mes caluroso. Del 24, julio. Julio, agosto. Ok, un lugar donde haga calor, o a lo mejor más calor, en la noroeste. Bueno, así lo dejamos. Aquí que es desierto. Bueno, semidesierto. Ok. Este es el de gran demanda en media tensión ordinaria. Fijo al mes va a ser 637,94. De eso sí nos salvamos. Em, el variable de energía, la energía nos va a costar por kilowatt hora 1,31 pesos, pero va a haber un cargo por distribución y un cargo por capacidad. O sea, cuántos watts a mi demanda, o sea, lo que estoy jalando en promedio, me van a cobrar. Y mi capacidad instalada me va a generar una tarifa fija. Entonces, esto y esto son fijos. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 80 kilowatts de distribución, son 80 por 75, son 80 kilowatts por 75, pues ahí ya son 6,000 pesos. Bueno, un poquito más, ¿verdad? Casi son 76, pero bueno. Y de capacidad instalada, no sé, tengo 120. ¿En cuánto está la capacidad instalada? 333,62. ¿Vale? Entonces, ya ahí, estoy hablando de una capacidad muy grande, ¿no? 120 kilowatts, pues es mucho. Pero ahí ya tengo 46,000 más los 600, ¿no? 47,000
más la energía que consuma, que está muy, muy favorable. Ok, si yo consumiera, supongamos que se puede, si yo consumiera en baja tensión, todo eso que consumo, ¿dónde estás? Mm, ya no me deja. Pero que ya no me deja entrar al simulador de la tarifa. Mm, bueno, esta, esta tarifa, esta tarifa se vuelve extremadamente costosa porque trae el kilowatt, lo trae creo que en, ah, como si en 6 pesos, creo que sí. Ay, no me acuerdo en cuánto lo trae. A ver, vamos a ver, para no batallar. Tarifa, hombre, vamos a, no es- vamos a ver contra el mismo mes. No varía tantísimo, varía centavos, pero sí varía. A ver, ahí quedamos que en julio, Coahuila, ok, en Torreón. Fíjense, aquí, por concepto de distribución, todo lo que es 356 el de capacidad, pues como quiera, es casi relativamente lo mismo, pero el de distribución, el otro estaba en 75. Aquí es 356 por kilowatt. Y el fijo sigue siendo igual. El variable de energía está un poquito arriba, pero el que nos está pegando, miren, es el de distribución, pero es muchísimo, porque aquel estaba en 75 y eran 80 por 75,76 creo que era. 5,76. Ah, 75,76. De verdad. Espérame, mi teclado gringo que no me deja. A ver. Son, total son 6060,80, 6061 en la otra tarifa, en la de media tensión. Y en esta serían, contra esto, me lo copio porque serán los 80 kilowatts de los que estamos hablando, serían 28,507 contra 6,000. Entonces sí hay mucha diferencia. Y estos centavos que tenemos aquí del variable también hacen diferencia. Entonces estamos hablando, si estamos hablando de una casa, claro que hace diferencia. Porque aquí no son 25, han de ser como unos 30, 35. Entonces aquí sí hace diferencia. Bueno, aquí un poco y aquí también un poco. Pero aquí es toda la diferencia. ¿Ok? Entonces, Claro que si ya estoy arriba de esto y me están cobrando
30,000 pesos de más, pues a lo mejor si empiezas a hacer números bimestrales, al año voy a tener un excedente, póngale un promedio 30,000 por 6 meses, bueno, por seis bimestres, entonces son 180,000. Creo que si haces un par de años de ejercicio, ya sale la obra de media tensión y ya empieza a recuperarse al par de años. Entonces, sin problemas, se podría, se podría financiar algo así, algún transformador. Y el transformador, pues para esta capacidad, pues, son transformadores relativamente pequeños. Entonces, sí valdría la pena ir pensando en esa posibilidad, que si la diferencia sí es mucha. De ahí el decidir, o sea, teniendo esas herramientas, decidir si es viable el tener un transformador o no. En el punto de esta persona, sí era viable. O sea, la mejor oportunidad que tenía la persona de reducir hasta en 30% su facturación, 30% es muchísimo. O sea, mínimo, si ella pagaba, póngale, si vi sus facturas, bueno, póngale 50,000 pesos al bimestre. Por punto 70, pues ya se lo reducíamos 5,000 pesos. Digo, 15,000 pesos. 15,000 pesos por 6, ya son 90,000 pesos al año. Entonces, bueno, sí era un buen ahorro el que se le estaba proponiendo. Y no yo, ya se lo habían propuesto varios ingenieros, pero no quería tener esta parte del transformador, etcétera. No sé por qué, desconozco. Pero ella estaba empeñada en continuar en el sistema de baja tensión. De cualquier manera, sí, su instalación ya era un poco, ya tenía sus años, pues. Y tenía ahí uno que otro sistema que estoy seguro que eran los que estaban consumiendo más. Por ahí me decía que tenía una alberca con recirculación automática, pero una recirculación automática de los 70. Entonces, seguramente primero el motor que hacía esa recirculación, creo que era un motor ay, no me acuerdo cuántos caballos me dijo, como 8 caballos. Entonces, por ahí ese motor seguramente ya estaba también ingresando al sistema em, estos reactivos de más y seguramente ya estaba muy viejito y por lo tanto su consumo era muy, muy grande y encendía cada cierto tiempo en el día. Entonces también los arranques seguramente le estaban pegando. También primero cambiaron el motor y luego el sistema de arranque también suavizarlo, etcétera. O sea, sí tenía varios puntos que se podían mejorar. Bueno. Es un ejemplo para tocar este punto, ¿no? Cuando sí, cuando no. Primero nos va a mandar la carga. Si nos excedemos de los 25 kilowatts en una casa, hay que poner transformador. Porque si no, vamos a caer en la tarifa de demanda de alto consumo, la DAC. La que vimos era gran tarifa de baja tensión. De por sí ya está mala esa tarifa. Y ahora existe una que se llama la DAC, la de demanda de alto consumo. Entonces, esa sí está fea. A ver, vamos a ver si está aquí. A ver si está aquí el precio. Tarifa DAC. Ella estaba en DAC. Miren, cuando caemos en doméstico, perdón, es doméstico de alto consumo. Cuando caemos aquí, todos podemos caer en DAC. Todos. Todos estamos en riesgo.
Dice, esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento, condominio o vivienda, considerada de alto consumo o que por las características del servicio así se requiera. Alto consumo. Se considera que el servicio es de alto consumo cuando registra un consumo mensual promedio superior al límite de alto consumo definido para su localidad. O sea, cada localidad tiene un alto consumo y superándolo ya caes en DAC. Consumo mensual promedio. El consumo mensual promedio registrado por el usuario se determinará con el promedio móvil del consumo durante los últimos 12 meses. Límite de alto consumo. El límite de alto consumo se define para cada localidad en función de la tarifa en la que se encuentre clasificada. Por ejemplo, pues más o menos una vivienda de nivel medio anda aquí en tarifa uno, tarifa 1C, que son 400 kilowatts hora al mes. Y la tarifa 1C, 850 horas al mes. Dice, cuando el consumo mensual promedio del usuario sea superado al límite de alto consumo, se reclasificará a la tarifa de alto consumo. O sea, si tú te pasas, si tú te pasas de tu tarifa media, si tú te pasas de esto, te van a reclasificar a DAC. Y del DAC ya no se sale. Es no, ya no se sale. Ya es mejor, yo digo que es mejor dar de baja el servicio, ponerlo a nombre de otra persona, algo así, pero porque de esa tarifa no se sale. Temporada de verano, creo que aquí debe de haber alguna excepción. Dice, el verano es el periodo que comprende los 6 meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador de acuerdo con los reportes elaborados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y que se detallan para cada una de las tarifas en el presente acuerdo. Tarifas aplicables. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasó en enero. Enero en los lugares de clima muy frío también es de alto consumo. Ok, fíjense, tenemos cargo fijo, por ejemplo, en Baja California y Baja California Sur, tenemos, el cargo fijo es de 140,16. Cargo por energía consumida, o sea, cada kilowatt hora en temporada de verano, vean lo que cuesta, 6.4, 6.445. Y en Baja California Sur, 7.022. Y fuera de verano, 5.537 y 5.537. Eso es lo mismo. Pero de la tarifa que estábamos con un peso de 1.30 y tantos, 1.60, esto es DAC. O sea, 6 veces más. Es muchísimo. Es muchísimo. Lo vemos así en pesos, pero, por ejemplo, si yo consumo esto, 400, claro que no es tan lineal, porque CFE tiene niveles, ¿no? Los primeros, no me acuerdo cuántos kilowatts, los primeros cuestan un peso, los siguientes cuestan 1.30, los siguientes cuestan 1.90. Y luego ya el tercer nivel ya es costoso, 2.50. Entonces, no es tan lineal, pero un estimado, por ejemplo, con la tarifa de media tensión de la pura energía, si tuviéramos los 400 por, ¿qué decía? El de baja tensión de gran demanda, 1.6 creo. 1.66 vamos a ponerle. Tenemos una facturación de 664 pesos. Estamos hablando de casas, ¿eh? No estamos hablando de industria. 664 pesos. Esto le va a pegar a la economía de una familia. Ok, esto es en una tarifa normal de nivel medio, 664 pesos. Pero si está en DAC, si cayó en DAC, esos 400 van a ser, por ejemplo, en Baja California van a ser 6.445, van a ser 2.578. O sea, ven esa diferencia. Para una persona que a lo mejor gana unos 10,000 pesos, 12,000 pesos por ahí al mes, va a tener que destinar.
Esto para pagar energía eléctrica. Entonces es muchísimo dinero. Es no sé, es el 15% de su salario. Entonces, el caer en DAC no es opción. Si ya están en DAC, si alguien está en DAC, haga algo porque sí está pagando mucho, mucho dinero. Miren, por ejemplo, en otras regiones anda por las mismas. 6.628, 6.211, 6.52, 6.145. Entonces, cuando alguien les diga, me sale la luz en 2,000 pesos, 1,500, van a ver su recibo, y es una casa normal, van a ver en su recibo que está en DAC. Y la mejor recomendación que yo les podría hacer, si pueden, tiren a la basura ese recibo, perdón, ese registro, esa cuenta, y dense de alta con otro nombre. El de su pareja, el de su hermano, quien sea. Den de baja ese usuario y empiecen de nuevo, porque del DAC, pueden hacer filas y filas y nunca los van a sacar del DAC. Bueno, dice, consumo mensual promedio menor al nivel de alto consumo. Dice, cuando el usuario mantenga un consumo mensual promedio inferior al límite alto fijado para su localidad, el suministrador aplicará la tarifa del servicio doméstico correspondiente. Aquí dice que sí se puede salir, aquí con esto, dice que sí. La realidad es que no creo. No, ya estás ahí, ya no te dejan salir. Ok, bueno, nada más quería que vieran, cuando se cae en DAC, por ejemplo, esta persona, ¿cuánto tenía? Ya no me acuerdo cuánto consumía. Creo que consumía como 6,000. Sí, como 6,000 consumía. 6,000 kilowatts al mes. Entre 4,000 y 6,000. Estaba en la región noreste, esta. 6.0052. Déjenles digo cuánto pagaba. Aquí, a ver. Les digo que más o menos consumía entre 4,000 y 6,000. Pero por ejemplo, en su peor mes, que es el verano, por 6.052. Pagaba 36,000. 36,000, sí. Más o menos. Ahí andaba. Entonces, pero ya pagar 36,000 de manera sostenida, me decía, es que somos jubilados y pues sí tenemos ahorros, pero pues ahí no estamos llevando el ahorro. Y me dice, es que mi hija tiene una casa del mismo tamaño y paga 11,000 pesos. Digo, ay, señora, pero es que está hablando con un mortal que paga 150 pesos. Entonces, pero pues ya se le trata de ayudar, ¿no? Entonces, sí, ya cuando caen en DAC, sí es complicado. Imaginen que se busca una tarifa, se busca una tarifa que pague aproximadamente, sí, entre unos 6,000 a 10,000 pesos en media tensión. Pues si ya le ahorramos, si logramos bajarlo hasta 10,000 pesos, 11,000 pesos, fíjense todo el ahorro que es. Es muchísimo el ahorro, son 25,000 pesos. Pues digo, pero se negaba completamente a cambiar de tarifa a la media tensión. Pues bueno, de ahí el costo, ¿no? Ok, vamos a continuar. Seguimos con el transformador, volvemos a lo del transformador. Sigue, condiciones de la instalación. Como condiciones de la instalación se pueden considerar las siguientes: ambiente, interno y externo, temperatura del ambiente, nivel de altura de operación sobre el nivel del mar. Y aquí tenemos un transformador. Este transformador es de norma K. Esta imagen viene en la especificación de subterráneo. La- el diseño en edificios, si lo apegamos a las normas del suministrador, el suministrador nos pide que apeguemos todo a la especificación de distribución, de construcción subterránea.
la cual tienen en su material, es la DCC SSVT. DCC SSVT. Yo la tengo aquí ya descargada. ¿Descargas? Porque sí lo utilizamos mucho. CSVT. Aquí está. Sale. Es la de construcción de sistemas subterráneos. Y la vamos a utilizar muchísimo de aquí en adelante. ¿Sale? Porque, como les digo, el diseño de la parte de la media tensión y de parte de la baja, para edificios, la pegamos a la especificación del subterráneo de CFE, porque así lo pide el suministrador. Ok, este es un transformador que viene ahí en esa especificación y aquí viene su norma K0000-08, que habla sobre transformadores trifásicos tipo pedestal hasta 225 kVA para distribución subterránea. Entonces, si nos vamos a esa especificación, esto sí, aquí, normas eléctricas, DCC, ¿dónde estás? Estamos para abajo, pues. DCC SSVT. Aquí está, pero les quería enseñar la norma acá. K008. Miren, aquí está, la tienen también en su material. De todos modos, todas las especificaciones de CFE están online, ¿eh? Por ejemplo, esta, fíjense, CFE, vamos a ver si le ponen CFE así de sencillo. 1234-08. Y sí, miren, la primera que sale, pum, son públicas, nada más es buscarlas. Pero yo, como ya les dije, yo les hago un compendio para que no anden. En el momento de que uno está en el diseño, lo que menos quiere perder el tiempo es en buscar especificaciones. Y si ya la tienes, ya la puedes, la puedes consultar, ¿sale? Por ejemplo, es esta, esta especificación nos dice cómo deben de estar construidos los transformadores de esta especificación o de esta norma. Estos son transformadores norma K. Ok, son transformadores trifásicos, los cuales, miren, fíjense todo lo que viene aquí. O sea, si quieren ustedes tener un transformador que obedezca a la norma 08 de Comisión Federal de Electricidad, tienen que cumplir con toda esta especificación, que son desde las especificaciones eléctricas, valores de garantía, elevación de temperatura, especificaciones. Fíjense todo lo que se tiene que cumplir, todo lo que tiene que cumplir un transformador para que sea, sea palomeado. Pues después hablamos de esa parte de las pruebas del laboratorio SFE. Yo creo que en las sesiones de la siguiente semana les explico cómo está ese rollo. Ok, pero todo esto tienen que cumplir. A nosotros ahorita lo que nos interesa son las capacidades y aquí las vamos a encontrar. Miren, características y condiciones generales. Tenemos los transformadores a los que se refiere esta especificación, se indican en la tabla 1 y 1A y deben de cumplir con lo indicado en la presente y lo aplicable en las normas NOM 002CD y la NMXJ ANSI. Esta es la otra normatividad de transformadores, ¿sale? La norma J, miren, norma J ANSI. Se debe de ser del tipo de frente muerto para operación radial o en anillo. Estamos hablando de transformadores de tipo pedestal. Si no están muy involucrados en los tipos de transformadores, ok, tenemos, rápido, rápido, tenemos transformadores tipo estación. Estos transformadores tienen todas las partes vivas. Aquí llegamos con cable en media tensión a sus boquillas y salimos igual con zapatas, con conectores o terminaciones tipo zapata de las paletas de baja tensión. Todo vivo.
todo vivo, todo está vivo. Regularmente si esto lo ponen en piso, en una industria o algo así, tiene rejillas, tiene reja alrededor para que no llegue y tiene una estructura arriba para hacer llegar el cableado en media tensión. Ok, esto no aplica para residencial para nada. Tenemos otro tipo de transformador, tipo sumergible. Lo vamos a ir viendo, ¿eh? Estos sí aplican para residenciales, pero estos van dentro de una bóveda. Esto se utiliza para fraccionamientos y para distribución, redes de distribución. Se puede aplicar, pero estos tienen que ir dentro de una bóveda. Y estos tienen las mismas tensiones y las mismas características que los pedestales. Son primos hermanos, Ana. Y tenemos el pedestal, que es el que estamos viendo. ¿Sale? Este es el transformador tipo pedestal. Esos transformadores, tanto el sumergible como el pedestal, son de frente muerto. O sea que todas todas sus partes, bueno, cuando ya abrimos la tapa ya es otro cantar, ¿no? Aquí sí tenemos partes vivas. Pero, por ejemplo, en la media tensión no tenemos partes vivas expuestas. Todo está blindado. En teoría, todo esto, aunque esté energizado, lo podemos tocar sin tener ningún incidente. Lo recomendable y lo mandatorio es que no se haga, ¿verdad? Pero la teoría nos dice que podemos llegar a tocar todo esto porque está aterrizado. Todos los frentes están aterrizados excepto la baja tensión. La baja tensión sí puede estar expuesta en vivo, pero la media tensión no. Bueno, entonces, hablando otra vez de estos transformadores, norma K. Estábamos con la especificación. Estos transformadores, por ejemplo, es un transformador de pedestal trifásico que obedece a las especificaciones perdón, a las normatividades, la 02CD y la J285 ANSE, que también es de transformadores. Ok, dice que debe de ser frente muerto, como les digo, podemos llegar y tocarlo, o sea que tiene que estar aterrizado. Y la operación es anillo radial. Después vemos las operaciones de los transformadores. Pero básicamente el anillo tiene una entrada, hablando de la media tensión, tiene una entrada y tiene una salida. Y tiene un interruptor que abre o cierra esas entradas y salidas. Y el radial solamente tiene entrada, no tiene salida. Ok, tenemos ciertas capacidades que podemos seleccionar. Primero, para seleccionar un transformador, tenemos que ver la capacidad. Y de aquí podemos seleccionar nuestro transformador. Por ejemplo, nosotros traemos 131 kVA de carga demandada. Entonces, si tenemos 131, pues este no me sirve, ¿verdad? Y si tenemos, y si tenemos este sí satisface sí satisface nuestra carga demandada. Entonces, vamos a seleccionar este transformador, que es el de 150 kVA. Ok, ahora, ¿cuál es el siguiente criterio? Pues el siguiente criterio es la tensión de la tensión del circuito o la tensión de la zona donde estamos. O sea, sí, del circuito que pasa por donde está nuestro proyecto. Por ejemplo, yo regularmente este proyecto de edificio lo sitúo. Pues ya habíamos dicho, ¿no? Bueno, no me acuerdo si habíamos dicho. Sí, regularmente lo sitúo en el Bajío, en León, en Zacatecas, por ahí. Bueno, Zacatecas ya no es tan Bajío, ¿verdad? Pero sí algo así. Entonces, esas zonas, su tensión en media, en ciudad, son 13,200. Todo lo que todo lo que son ciudades de todos los estados del país, exceptuando, exceptuando Guadalajara y su zona metropolitana y Ciudad de México y su zona metropolitana, todos son de tensión de 13,200. Guadalajara y zona metropolitana,
y Ciudad de México y zona metropolitana están aquí en 22,860, que regularmente lo llamamos coloquialmente como 23,000, 23 kbs. Entonces, Ciudad de México, área metropolitana aquí, Guadalajara y área metropolitana aquí. Las demás ciudades del país, aquí. Ciudades, ¿sale? Aéreo, subterráneo, estamos aquí. Eh, poblaciones, poblaciones rurales y la zona rural está aquí. Todo el rural, el rural está, excepto Ciudad de México y área metropolitana. En Ciudad de México y área metropolitana, incluso el rural está en 23,000. Pero todo lo que no es Ciudad de México y área metropolitana, todo el resto del país en el rural, estamos aquí en esta atención, que regularmente la llamamos como 34,500. ¿Sale? Y aquí en la normatividad de transformadores la vemos como 33,000. Pero si se fijan, en las tres tensiones tenemos la misma capacidad de transformación: 75, 112,5, 150 y 225. Y se repite, mira, aquí está el otro: 75, 112,5, 150, 225. Ok, y aquí. Pum. ¿Sale? Nosotros vamos a elegir de este primer combo, vamos a elegir nuestro transformador. El que satisface nuestras necesidades es el de 150 a 13,200. Entonces ya nada más nos queda ver de qué capacidad, en dónde lo vas a instalar. En un lugar de clima normal, templado, o en un lugar de clima cálido. Los de clima cálido son más grandes, son un poco más grandes, tienen un poco más de espacio para la expansión del fluido. El del normal son un poco más pequeños, pero poquito, o sea, no es la diferencia de súper enorme. Pero si podemos instalar un normal, adelante. Casi todo mundo instala transformadores tipo cálido para quitarse de rollos. Entonces, regularmente utilizan y aquí viene la especificación del transformador. Este, D3SPSA, que todo tiene su razón, ¿no? Distribución de tres fases, eh, pedestal, tipo cálido, etcétera. Sí, fíjense. Este, por ejemplo, no tiene el CA de cálido. Bueno, son detalles. Ok, así podemos hacer la selección de nuestro transformador. Así de fácil. Capacidad, tensión. Aquí incluso viene mi baja tensión. Y el tipo de descripción donde lo vamos bueno, dónde lo vamos a instalar. ¿Con temperatura normal o en un lugar de temperatura cálida? Vamos a hacer un cuadrito para colocar todas las características que debe de tener un transformador. Y aquí las enumeramos. Antes de colocarlo, aquí las enumeramos. ¿Dónde estás? Aquí. Pues aquí está el sumergible. Ok, antes de continuar, hablando de transformadores, en la especificación subterráneo existen transformadores monofásicos y existen transformadores trifásicos. Nosotros vamos a utilizar trifásico porque tenemos máquinas trifásicas. Toda nuestra maquinaria es trifásica. Lo hice así para utilizar un sistema trifásico y ver también los sistemas trifásicos. Pero también podríamos tener un transformador monofásico sin problemas. ¿Sale? Entonces, uno o dos transformadores monofásicos sin problemas. Es un poquito más económico y nos da exactamente lo mismo. Pero, como les digo, nosotros tenemos maquinaria trifásica, vamos a utilizar un transformador trifásico. Ok, la especificación tiene monofásico y trifásico. Tenemos especificación para transformadores monofásicos hasta 100, me parece. Sí, hasta 100 en monofásico. Y ahí se quedan los monofásicos. Los monofásicos no son de gran capacidad. Y en trifásicos tenemos desde 75
hasta 225 en la norma 08. 08 y el sumergible no me acuerdo qué norma es, pero en capacidad son iguales. Y tenemos otra especificación para transformadores de 300 y de 500. La especificación de CFE solamente abarca 300 y 500 kVA, lo máximo, ¿sale? Entonces ya no tenemos más arriba de 500 kVA, ya que la filosofía de comisión en cuanto a servicios es que si te pasas de cierto nivel, tú pones tu transformador, entonces te van a suministrar en media tensión y ellos se quitan de rollos y no instalan transformadores más grandes de 500. La extinta Luz y Fuerza sí lo hacía, la mayoría de sus transformadores eran de 750, porque incluso siendo un edificio enorme, te podían suministrar en baja tensión, sin problemas. Comisión Federal de Electricidad no lo hace. O sea, ellos sí, te pasas de cierto nivel de consumo, vas a media tensión. O a cierto nivel de consumo vas a alta. No te voy a alimentar un edificio en baja tensión. Es demasiado el costo de transformación para absorberlo yo. Que lo absorba el erario público, ¿no? Entonces, por eso tienen hasta 500 kVA sus transformadores. Ok. Entonces, viendo esa división. Esas divisiones, vamos a ver qué otros parámetros tenemos que tomar en cuenta en la selección de nuestro transformador. Ok, dice, una vez que se ha calculado la capacidad, se indican los datos básicos complementarios para el transformador, como son número de fases, voltaje en el primario, voltaje en el secundario, la frecuencia, el tipo de conexión, que puede ser delta estrella o estrella estrella. Delta estrella solamente los vamos a tener en la norma J. Todos los transformadores de norma K, o sea, de la norma de CFE, son estrella estrella, ¿sale? Y esto según la configuración de los embobinados y la diferencia del ángulo de fase entre ellos. Ok. Ahorita vemos bueno, de una vez. Tipos de conexiones. A ver. Primero vamos a ver de un transformador. Imágenes. Un transformador lo estudiamos así, así como vemos aquí, con el núcleo cuadradito. Así estudiamos el transformador, pero la realidad es que los transformadores se construyen de esta manera. Así. Este es un transformador donde vamos a tener en la parte interior, vamos a tener el secundario y en la parte exterior vamos a tener el primario. ¿Sale? Entonces vamos a tener fase A, fase B y fase C. Así se construyen los transformadores. Para su estudio, como les digo, para su estudio los vemos así. Así lo podemos entender muy bien teóricamente, pero ya la construcción es diferente. La construcción ya es así. Entonces, yo tengo relación entre las tres fases. Vamos a ver cómo se relacionan entre sí y cómo se relacionan con su secundario. O sea, el voltaje primario, hay transformadores, hay transformadores reductores, que son los más comunes en distribución, elevadores, que son los más comunes en la generación y transmisión, y tenemos, bueno, en la generación es lo más común tener un transformador elevador. Y también tenemos unos que son del mismo nivel de primario y secundario. No me acuerdo cómo se llaman. Pero se utilizan pues, más que nada para aislamiento magnético. Es otro cantar. Bueno, en los transformadores de distribución tenemos un voltaje primario en media tensión. Entonces aquí tenemos 13,000. Este transformador, aquí yo voy a llegar y voy a conectar mis 13,000 volts. ¿Sale? Y voy a llegar y lo voy a
y va a ser vueltas y vueltas y vueltas de alambre magneto. El alambre magneto es alambre de cobre recubierto de una resina. Entonces, si vemos alambre magneto, no es un hilo desnudo, sino que es una resina que regular, pues es bien transparente, que ya cuando la juntamos y la hacemos bolita, pues se vea medio amarillenta. Entonces, le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y salimos. Ok, esas vueltas hacen que al momento de entrar la tensión se genere, se genere se convierten, esas vueltas se convierten en un embobinado, así se llama. Las vueltas y vueltas y vueltas se llaman bobinas y pues y varias bobinas, pues es un embobinado. Entonces, esas abrazan un núcleo férrico. Ese núcleo férrico es capaz de conducir ondas magnéticas. Esas vueltas o ese embobinado va a generar magnetismo y lo va a transferir por el núcleo férrico y va a pasar ondas magnéticas por otro embobinado que está del otro lado del núcleo y va a ser lo mismo, pero en lugar de inyectar, va a extraer la energía. Decimos que se induce una tensión o se induce un voltaje en este embobinado, en el secundario. No hay conexión eléctrica entre ellos, hay conexión magnética. Entonces, por eso también hay transformadores que los usamos para aislamiento eléctrico, porque el primario no se toca con el secundario de manera eléctrica, no hay conexión eléctrica, solamente magnética, y la podemos ver en el cuadrito del lado derecho. Así va las ondas magnéticas a través del núcleo, pasan a través del embobinado y en el embobinado se induce un voltaje. Y ese voltaje en los transformadores reductores, como los de distribución, va a ser va a ser tanto menor como sea la relación de las vueltas. O sea, dependiendo del número de vueltas del primario contra el número de vueltas del secundario, va a ser su tensión. Entonces, los transformadores están diseñados para reducir el voltaje de 13.200, por ejemplo, el que estamos seleccionando, a 120 volts. ¿Sale? Entonces lo reducimos de 13.200 a 120. Y la relación entre esos valores se llama relación de transformación. Es un nivel adimensional, o sea, no tiene unidades y nos sirve para determinar si tengo el voltaje primario, yo ya voy a saber con esa relación de transformación, yo ya voy a saber cuánto me da en el secundario. Si tengo el número de vueltas del primario, con la relación de transformación, yo ya sé cuántos números de vueltas tengo en el secundario. Tengo la corriente en el primario, voy a poder tener la corriente en el secundario involucrando a la relación de transformación. La relación de transformación nos da los parámetros de entrada y los parámetros de salida, o al revés, ¿no? Ahorita les pongo la fórmula para determinar esos valores. Ok, esta es la forma más fácil de explicar el funcionamiento de un transformador, pero como les decía, su construcción es de esta manera. Su construcción es de esta manera y los núcleos son como aquí están, miren, aquí están, son así los núcleos. Claro que se va un embobinado sobre el otro, o sea, todo el juego de embobinados se monta así, y entre ellos hay papel y resina aislante. Papel y resina aislante no se tocan, pero sí tienen muy poquita separación, ¿sale? Para que se dé esa inducción. Y aquí se ve claramente cómo se relaciona, ¿no? Hay un aislamiento eléctrico y solamente hay contacto o unión, anclaje magnético. Ok. Y a lo que iba con las conexiones. Los, los primarios, los primarios de los transformadores se conectan entre ellos. Tenemos fase A, tenemos fase B y tenemos fase C.
los embobinados se conectan entre ellos en forma de estrella o en forma de delta. Ok, ¿dónde estás? Bueno, mm, aquí está. No. A ver, vamos a ver si encontramos algo más decente. Bueno, ok, aquí, miren, aquí fácil. Ok, tomando en cuenta este devanado del transformador, que es un devanado real, del de la izquierda, contra las conexiones que estoy montando aquí. Ok, este es el diagrama, cómo se utilizan. Tenemos fase A, hablando del primario, tenemos fase A para hacer una estrella. Conecto la fase A al inicio del embobinado. Se da la bobina y el final de la bobina la conecto en un punto común. Llego con la fase B, la conecto y se da la bobina y el final de esa bobina la conecto en el mismo punto común de la otra bobina. Y lo mismo con la fase C. Aquí, aquí en esta parte de los transformadores no le llaman ABC, le llaman RSIT. Bueno, aquí le pusieron otras, ¿verdad? Pero regularmente viene como RSIT. Bueno, la distribución es ABC. Bueno, son detalles. Bueno, entonces, cuando los finales de las bobinas las conecto en un punto común y ese punto común lo aterrizo, se forma una estrella. Y así le llamamos estrella. Cuando yo conecto en el extremo de una bobina mi fase y el final lo conecto con el inicio de la otra bobina, se forma una delta. ¿Sale? Entonces yo aquí tengo en el inicio y en el final, tengo una fase. En el inicio y en el final de la bobina, tengo otra fase y tengo otra fase en el otro. ¿Qué diferencias hay? Pues en las diferencias tangibles, en las deltas las tensiones son más estables. Las tensiones son iguales entre las tres. Entre estas tres, las tensiones son iguales, pero las corrientes son diferentes. Aquí las tensiones varían un poco entre ellas y las corrientes son más estables y tratan de ser muy similares o iguales. Pero lo importante es que tenemos corrientes muy estables, a pesar de que la tensión sea un poquito variable, pero es un poco, o sea, no es tanto. Por eso utilizamos estrellas más que deltas. Cuando queremos que las tensiones sean muy estables o iguales entre ellas, utilizamos deltas. Y si no, en el caso de la distribución eléctrica, utilizamos estrellas. Yo lo, y en el secundario es lo mismo. En los transformadores de norma K, todos son estrella en el primario, o sea, sí se relacionan en el primario y en el secundario de la misma manera, dándonos corrientes, niveles de corrientes muy estables. Y en la norma J nos podemos encontrar delta delta, delta estrella, estrella delta, o sea, así nos podemos encontrar sus combinaciones en la norma J. Les digo, sí, yo me he encontrado que en oficinas, para edificios de oficinas, le meten transformadores delta estrella o estrella delta para hacer muy estable las tensiones y que la regulación de la tensión dentro de las oficinas sea mucho mejor, ya que se cuentan con artefactos electrónicos mucho más sensibles
y nos puede ayudar mucho más una delta que una estrella. Y en la distribución eléctrica nos vamos con las estrellas, porque las estrellas tienen corrientes estables y no necesito sistemas muy, muy robustos para controlar un cortocircuito. En cambio, las deltas tienen cortocircuitos un poquito más altos y lo terminamos parando en las subestaciones. Entonces, depende, las dos tienen sus beneficios, sus pros y sus contras, pero CFE ha determinado que los contras de las estrellas es un costo más absorbible que los costes de las estrellas. Yo que he operado los dos sistemas, me gusta más el sistema de estrella-estrella por los cortocircuitos. Los cortocircuitos de las deltas sí se paran hasta las subestaciones, porque no es un sistema multiaterrizado. Entonces, son niveles más grandes de cortocircuito y pueden llegar a ocasionar más destrucción que un nivel de cortocircuito de las estrellas. Las estrellas, la especificación de CFE, los cortocircuitos no deben de exceder de 10 kiloamperes y en las deltas yo he visto cortocircuitos hasta de 30, 40 kiloamperes, que son totalmente destructivos. Entonces, se llevan cables, se llevan cables, se llevan equipos, y sí bueno, a mí sí me ha tocado, no en el campo, pero ya de operador, que se lleven personas. Entonces, sí es triste, pero pues bueno, depende del sistema que elijan. Ya últimamente todo el país, como ya es de CFE, todo el país ya está migrando hacia las estrellas, más que a las deltas. Las deltas las utilizamos más en construcciones de particulares, y de todos modos van acompañadas de una delta. Entonces, sí logramos amortiguar un poquito los niveles de cortocircuito, porque también utilizan multiaterrizados. Ok, entonces ahí las conexiones, cuando vemos estrella, estrella, estrella delta, a eso se refiere. Ok, me pasé un poquito de la hora. Vamos a darnos de cualquier manera 10 minutitos y luego regresamos a los parámetros de los transformadores. 10 minutos, por favor.
Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver dónde estamos. Ok. Vamos a continuar con los parámetros. Tenemos la impedancia, el tipo de enfriamiento y verificar la normativa que se aplique según el proyecto, ya sea norma J o la norma K. La altura de operación sobre el nivel del mar, todos los piden de 2300. Lugar de instalación, puede ser tipo poste, subestación, pedestal o sumergible. En la mayoría de las ciudades de México solo se permite instalar transformadores tipo pedestal o sumergible, mientras que en pequeños poblados o zonas rurales aún se instalan transformadores tipo poste. Altitud, tener en cuenta la altura sobre el nivel del mar al determinar la eficiencia de enfriamiento requerida del equipo. A mayor altura, menor eficiencia de enfriamiento. Comúnmente son para alturas de 2300. En la norma acá, todos son de 2300. Una vez que se han determinado las características generales del transformador, se inicia el proceso de diseño del circuito. Ok, vamos a ver. Vamos a ver todas estas características del transformador que va a necesitar nuestro proyecto. Selección del transformador. Vamos a ver si esto lo puedo pasar para arriba, porque si necesito toda una hoja. Sí, se puede. Ok, ok. Voy a hacerle una reconfiguración a esto. Vamos a ver. Los tres. Ok, ok. Sí, así es mejor. Ok. Y vamos a justificar la selección, siendo nuestra demanda de edificio calculada de 131, 131 cabezas, si lo dejamos, coma, el transformador de norma K que satisface nuestra demanda
es de 150 kVA. Y vamos a utilizar un transformador que tiene un interruptor termomagnético en la salida del secundario. Está muy bien. Mm, Ay, no lo encuentro, no encuentro el frente. A ver. Ok. No, no se deja. Ah, este es monofásico este. Ok. No se deja, pero viene en la especificación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Control F, K, 1, 2, 3, 4, 08. Ok. Ok, transformadores es este los que estamos utilizando, hasta 225 kVA de distribución subterránea y el... ah, transformadores trifásicos tipo pedestal ok. Y tenemos estos otros tablados, transformadores tipo pedestal trifásicos de distribución subterránea con interruptor termomagnético. Podemos utilizar este y ya nos ahorramos el general con interruptor termomagnético con los siguientes datos. Ok, lo vamos a hacer a manera de tabla, que se comprenda un poquito mejor. Aquí. Y empezamos con la potencia nominal. La potencia nominal, pues lo acabamos de poner, ¿no? 150 kVA. Y luego tenemos número de fases. Número de fases, tres fases. Es trifásico. ¿No? Con un poquito de color, porque... ahí. Mm, listo. Ok. Entonces tenemos número de fases 3. Luego tensión en el primario. Como lo vimos en la norma, es de 13.200 volts. Ok, acuérdense que les había comentado que 13.200 es la tensión entre línea y línea. Y regularmente lo tenemos también, bueno, es así,
lo tenemos como la tensión del sistema, pero en la especificación viene también la tensión monofásica y aquí la podemos ver. Miren, por ejemplo, aquí son 13.200 diagonal 7.620. Acuérdense, 7.620 es la tensión de una fase contra el neutro. ¿Sale? La 13.200 entre fase y fase. Entonces, aquí lo podemos observar. Si vemos 7.620 es la tensión de fase, o sea, de fase al neutro. Déjenme despliego todo esto para verlo bien. Ahí está. Para verlo completo. Ok. Sigue tensión en el secundario, que son 220 127 volts. Cuando son transformadores trifásicos, vamos a encontrar esta tensión, 220 127. Cuando son transformadores monofásicos, o sea que solamente les llega una fase de media tensión, tenemos otra tensión. Tenemos 240 ¿sale? Esto ya, sí, creo que sí lo habíamos comentado. Em, la especificación pide que que en los fraccionamientos se instalen, se instalen transformadores monofásicos en preferencia. Entonces, regularmente en los fraccionamientos nos vamos a encontrar esta tensión. Los fraccionamientos con instalación subterránea, lo más nuevo. Bueno, lo más nuevo de unos 15 años para acá. 15 sí, como 15 años. Ok, entonces la tensión en el primario, repito, cuando es trifásica es 220 127, es natural. Y cuando es de una fase, 240 120. Ok, continúo. Frecuencia. Yo creo todo sin negritas. Ahí está. Frecuencia. En México y en toda América utilizamos 60 Hz. En Europa son 50. Recomendación de las 12. Cuando viajen fuera del país y lleven su telefonito, ya todo lo cargamos. Hay que verificar que nuestro cargador sea multitensión, o sea que tenga, tenga esto. 120 140 lo normal, 140 127, ¿sale? Si ya viene así, si dice 220 127, vamos bien. Y la frecuencia debe de decir 60 Hz, 50 Hz. Si su cargador, ya sea de su computadora o de su teléfono, o de cualquier electrónico que vayamos a llevar al extranjero, no viene así, no viene con estos dos datos así, no se lo lleven, busquen otro. Hasta en el Oxxo venden, ¿sale? No se lo lleven porque en Europa tenemos la tensión de llegada a los contactos de 220 a 50 Hz. Entonces, si hay adaptadores, incluso se los encuentran en la Soriana, hay adaptadores europeos que son dos cuchillas así de bolita y en la parte de atrás aceptan la cuchilla americana, la cuchilla que utilizamos nosotros. Entonces ya nada más lo insertamos al adaptador y ya podemos conectar en los contactos europeos. Pero eso solo si nuestros cargadores tienen esto. Esto. Si no viene la frecuencia así y la tensión así, repito, no se lo lleven. Busquen otro que sea multitensión y multifrecuencia. Bueno,
La frecuencia aquí en México 60 Hz y en América también. Tipo de conexión. Nosotros tenemos, en este tenemos estrella estrella. Repito, todos los de esta especificación son estrella estrella. Y se lo van a encontrar así, estrella estrella. Ok. Impedancia. Es un dato que encontramos en placa y es la impedancia del transformador, regularmente viene en porcentaje. En la impedancia de estos transformadores nos los encontramos en las placas. Siempre que, siempre que voy en esta parte del curso, me acuerdo que tengo que pedir placas de a los distribuidores de transformadores o a los fabricantes para tenerlos aquí y poder poner ejemplos. Pues siempre se me olvida, la verdad. En el archivo este, ya les pongo algunos datos de transformadores, datos de transformadores trifásicos de 15 kV a 60 Hz, el primario ya sea en estrella o delta, y el secundario en estrella. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este 150, que el que seleccionamos, a mi tensión secundaria 220, y aquí ya vienen pérdidas, pérdidas de núcleo, pérdidas de cobre y la impedancia, 4.5, 4.5%. Pero esos son datos de placa. Tipo de enfriamiento. El tipo de enfriamiento de estos transformadores es aceite y aire. Ahí existe el forzado con ventiladores, pero no, estos son solo de aceite y aire. La norma, son norma K. Instalación es un pedestal. Altitud, todos los de norma K son 2300 metros sobre el nivel del mar. 2300. Y por último, interruptor en secundario. Sí. Ok. Entonces ahí ya están todas las características generales. Wow. Andarle corrigiendo. Son todas las características generales de un transformador, del transformador que se selecciona para el proyecto que estamos desarrollando. Ok, ahora, ¿qué sigue? Hay que calcular las corrientes en el primario y en el secundario del transformador. Los devanados primario y secundario de un transformador se usan para elevar o reducir tensión. Cuando se eleva la tensión, la corriente se reduce. Cuando el voltaje es reducido, la corriente aumenta. Las corrientes bajas en altos voltajes se requieren, para corrientes bajas en altos voltajes se requieren de conductores de menor sección y en consecuencia tubos con de menor tamaño. Ok, con esto podemos explicar por qué las tensiones de transmisión son así de altas. O sea, al tener una tensión mucho más grande, las corrientes son más pequeñas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, también en la media tensión, si tengo 13.200 de tensión, mi corriente va a ser pequeña, pero si tengo poca tensión, mi corriente va a ser grande. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo. Entonces, por eso cuando requerimos grandes cantidades de corriente, utilizamos tensiones más grandes para reducir el calibre de los cables.
Dice, para sistemas monofásicos, la corriente de un transformador para el primario o el secundario se obtienen con las siguientes fórmulas. Para el primario, los kVA van a ser igual a los volts por amperes entre 1000 por los K, ¿no? Y los amperes, los kVA son, pero para la corriente, van a ser igual a los kVA por 1000 entre los volts. Esto es para sistemas monofásicos. Para sistemas trifásicos, ¿dónde viene? Ah, aquí está abajo. Dice, para sistemas trifásicos la corriente se puede calcular para el primario o el secundario usando las mismas fórmulas que para los monofásicos, pero incorporando el 1.732, la raíz de 3. Y aquí lo vemos, ¿no? La potencia aparente va a ser igual a la tensión por raíz de 3 por la corriente entre 1000. Y la obtención de la corriente van a ser los kVA, la potencia aparente, por 1000 entre la tensión por raíz de 3. Ok, y aquí viene la relación de transformación de la que les había hablado. Entonces, la relación de transformación del transformador se obtiene dividiendo la tensión primaria entre el secundario. Tiene varias relaciones. Ahorita se las voy a colocar aquí en las formulitas que vamos a hacer. Ok, vamos a calcular las corrientes y posteriormente ya vemos lo de los cables. Sabemos que obteniendo la corriente ya podemos dimensionar nuestros cables. Los alimentadores los alimentadores que van a salir del transformador hacia mis medidores y también el cable de media tensión que va a alimentar el transformador. Teniendo las corrientes ya lo podemos determinar. Ah, cálculo de corriente en el secundario. Vamos a iniciar con el secundario. Me voy a traer las fórmulas. Son trifásicos, entonces me voy a traer estas fórmulas. Son las mismas fórmulas del residencial, ¿eh? Las corrientes se determinan de la misma manera, pero aquí nos ponen en términos de kilos y ya, y con unidades, no en sí no en sí los parámetros, pues, las variables. Ok, entonces tenemos que para el secundario, insertar ecuación, ok, la corriente del secundario va a ser igual a los kVAs, que son 150 por 1000 entre los volts. Estamos hablando del secundario, entonces son 220 por 1.732. Entonces son 1150, 1000 entre paréntesis 220 por 1.732. Ah, te odio. Ok. Por 1.732. Cierro paréntesis. Enter. Voy a tener una corriente de 393.66 amperes. Fíjense, con 220 volts tengo 393.66. Ahora vamos a ver qué onda con el primario. Me lo voy a copiar. Ahorita lo.
corriente en el primario. La corriente en el primario va a ser igual a 150 por mil, es el mismo transformador, entre la tensión es la que va a cambiar, 13,200. 13,200 por 1,732. Le voy 150, 2, 3, entre paréntesis, 13,200 por 1,732. La corriente en el primario es de 6,56. Ok, tenemos corriente en el secundario, 393,66 y la corriente en el primario, 6,56. Miren. Ah, no lo tengo. Siempre digo que lo voy a bajar. Mm, Ok, ampacidad, cable de cobre. Si tengo en el primario 300, no, 400, redondeando. Miren, 400. Aquí está 400. Necesitaría así derecho un cable del 600, sin hacer más análisis. Un cable del 600, ¿vale? Para poder llevar la corriente del secundario y del primario, ni siquiera lo tengo aquí. O sea, necesito 6,56 amperes. ¿Sí ven la diferencia? El secundario y el primario, la corriente es muy pequeña, muy, muy pequeña, pero la del secundario va con todo. De ahí la relación de transformación, ¿no? Y el uso de uno u otro nivel de tensión. Si requiero mucha tensión, digo, si requiero mucha corriente, pues sí, sí es necesario que yo haga uso de un transformador para así que la compañía suministradora pueda despacharme esos 6 amperes. O sea, y no me esté despachando 400. ¿Sale? Son diferentes, ¿no? Ok. Por último, antes del receso, vamos a ver la relación de transformación. Total ecuación. La relación de transformación la representamos con la letra A y es igual como lo vimos. Es igual al, a los volts en el primario entre los volts del secundario. Pero también es igual a el número de vueltas. Me equivoqué, me equivoqué. Al número de vueltas en el primario entre el número de vueltas en el secundario. Y también es igual
a la corriente en el secundario entre la corriente, la corriente en el primario. Entonces, la relación de transformación nos dice todo. O sea, si yo tengo la relación de transformación y uno de estos parámetros, yo ya puedo determinar todos los parámetros del transformador. Teniendo relación de transformación y, por ejemplo, la tensión primaria, yo ya puedo saber el voltaje en el secundario, puedo saber el voltaje en el primario, el voltaje en el secundario. ¿Sale? Si tengo el número de vueltas en el primario, yo ya puedo saber cuántos números de vueltas tengo en el secundario. O sea, las vueltas que le doy al cable magneto, al alambre magneto, es eso. Y de ahí viene del número de vueltas. De este parámetro físico determinamos la relación de las tensiones y de las corrientes. Regularmente, la relación de transformación siempre primero viene la igualdad contra los números de vueltas, porque de ahí determinamos la relación. Y luego ya vienen los voltajes y las corrientes. Pero como este ya lo habíamos visto, lo pongo primero así. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Lo voy a copiar. Por ejemplo, vamos a determinar vamos a determinar la relación de transformación del transformador que estamos viendo con las tensiones. Vamos a dejarlo así. Control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Ok, aquí nos vamos a quedar. Tengo unos vecinos perritos. Ya se la saben, ¿no? El sábado. El sábado siempre es así. Ok, la tensión en el primario, 3200 volts entre la tensión del secundario, 220 volts. Va a ser igual, 13200 entre 220. Van a ser 60. Ok, si fuera con las corrientes, 396, sí es 396, no, 93. 293,66, que es la corriente del secundario entre la corriente del primario, 6,56, mi 60, mi relación de transformación. ¿Sí? Entonces, la relación de transformación nos da los parámetros tanto de tensión como de corrientes dentro del transformador. Bien útil. Bueno, vamos a tomar nuestro receso. Nos vemos a las 11, por favor. Y de regreso ya iniciamos con la selección de los cables. ¿Sale? Que tengan muy buen provecho. Ahorita nos vemos. 11, por favor.